El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Y una vez más juntos en Fila 9 Live, listos para arrancar un nuevo programa. Amigas, amigos, bienvenidos a todos en el 9 Channel. ¿Cómo está, Roberto? Bien, chequeé, ya tengo el dedo desgastado de tanto correr en el Twitter. ¡Qué bárbaro! Te digo, ni Jefferson Pérez creo que recorrió tanto como yo he recorrido en el Twitter estos días. Paso a paso. Chequeando, sube, baja, te digo, esta montaña rusa de emociones políticas. Y es parte de lo que hoy nos llama a este programa, pero de vista hacia el otro lado del escenario en estas elecciones, que es la conformación de la Asamblea Nacional. Totalmente, le hemos dado un vistazo, bueno, desde varios programas atrás en Fila 9, nos hemos enfocado en los temas que son necesarios de abordar para conocimiento de toda la ciudadanía y particularmente de la comunidad del 9 Channel. Y tú bien lo dices, el capítulo anterior vimos un poco más el tema de los candidatos a la presidencia de la República, el tema de las votaciones, pero hoy vamos a revisar cómo se irán conformando la Asamblea Nacional, las cifras que se van presentando, qué escenarios y qué panoramas nos van dando a entender e interpretando un poco, adelantándonos al momento con nuestro invitado de hoy. Arrancamos aquí entonces ya el desarrollo de Fila 9 Live a través del 9 Channel para conversar hoy con nuestro invitado, que es Arturo Moscoso, abogado y politólogo. Las fuerzas políticas en la nueva asamblea. Este programa es grabado a efectos de nuestra publicación de este día martes, donde lo están viendo en este momento. Y vamos a fijarnos un poco más la orientación hacia lo que ocurre en la asamblea, mucho más allá de la presidencial. El 1 está claro, el 2, 3 es el que sigue todavía, si el 3 es 2, el 2 es 4, el 5 se hace 8, en fin. Pero vamos hacia la asamblea que hoy conforma nuevos bloques, nuevas mayorías, nuevas fuerzas políticas, tienen diferente tipo de presencia. ¿Para qué sirven y cómo están? De eso conversamos contigo, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos, Arturo, y poder conversar sobre este tema. Me gustaría partir en este punto sobre tu evaluación. ¿Cuál es tu visión en el momento del proceso electoral que hemos vivido y lo que está sucediendo actualmente en el país con el proceso electoral y la actuación también por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno, Rodrigo, lo que vemos es una actuación del Consejo Nacional Electoral que ha dejado mucho que desear, ¿no? Creo que desde el principio de la organización del proceso electoral hubo muchos cuestionamientos a los procedimientos, a la forma en que se organizó, a cómo se calificaron las candidaturas, a la actuación tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral. Una serie de problemas que lo único que han hecho es que la gente pierda la confianza en el proceso electoral y pierda la confianza en la institución electoral. Y eso es grave porque eso implica también una pérdida en la confianza de la democracia, ¿no? Y en la legitimidad con que los candidatos puedan acudir o puedan ganar una elección, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos días con la disputa por el segundo lugar de los dos candidatos, Lasso y Pérez, ¿no? En la cual justamente por esta falta de confianza en la capacidad del CNE de organizar unas elecciones bien hechas, pues se encendieron unos cuestionamientos que se explican, ¿no? Que se explican frente a la relativa cercanía que tenían los dos candidatos, ¿no? Pero a tu criterio, ¿eso es un tema de fondo o es un tema de forma? Lo pongo desde esta perspectiva. Hay quienes señalan que hay posibilidad de que se haya intentado mover a propósito ese tipo de configuraciones dentro del órgano, pero también hay gente que dice no lo supieron conversar, no lo supieron socializar, no lo supieron informar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu criterio al respecto?
Por supuesto, hay un error gravísimo de falta de información. Para empezar, el CNE no tenía por qué haber dado los resultados de un conteo rápido. El CNE, su obligación es dar los resultados oficiales de los votos contabilizados. Punto. Los conteos rápidos que lo haga un tercero, allá ellos y allá los resultados que den. Pero el CNE no puede hacer un proceso que luego va a tener que desmentirse con otro. Es una estupidez. O sea, no se puede, no se puede actuar así, porque lo que decía antes, le restas legitimidad a los posibles resultados. Pero el proceso o mejor dicho, el problema es de forma y de fondo. De forma porque hay un sistema electoral mal configurado. Nuestra ley orgánica de elecciones no es una buena ley, pese a la reforma que se le ha hecho. Hay algunas cositas que faltan y otras cosas que sobran. Y también de fondo porque creo que muchos de los consejeros del CNE y muchos de los jueces del Tribunal Constitucional no están preparados en temas electorales. No están preparados en temas electorales, no están bien asesorados y eso implica que cometen errores que pueden alterar justamente la legitimidad de las decisiones que tome este organismo, ¿no? Además, el problema que yo creo que es el principal del que salen todos los demás, es que tenemos un organismo bicéfalo, tenemos una fusión electoral que tiene dos cabezas, el CNE y el Tribunal Contencioso. Y estas dos cabezas electorales llega un punto en que se cruzan sus poderes, como lo que vimos que sucedió en la calificación de candidatura de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa. Entonces, llega un punto en que hay un bloqueo en el del que no se puede salir y que eventualmente puede perjudicar a candidaturas que se hayan inscrito legalmente en beneficio de otras que no lo hayan hecho. Entonces, es una situación muy compleja. Se debería, desde mi perspectiva, eliminar el tribunal, o no eliminar el tribunal electoral, pero sí sacarlo de la función electoral, volverlo un tribunal parte de la función judicial, como son todas, en todo el mundo, y en el Ecuador también, desde la Constitución de 2008, se eliminaron los tribunales especiales, todos los tribunales especiales de la policía, de los militares, etcétera, etcétera, porque todos somos iguales ante la ley. Esa es una característica de todo sistema de Estado de Derecho en todo el mundo. A cuenta de que para los temas electorales hay una forma de juzgar especial o diferente. No tiene sentido. Y los resultados los hemos visto en un proceso que ha sido sumamente cuestionado, ¿no? Ahora, Arturo, también en desmedro a la construcción de un proceso democrático, de un proceso electoral democrático coherente y sólido al paso del tiempo, hemos visto que desde que volvimos a la democracia en el año 79, 78, a la fecha, cada elección es diferente, cada elección es distinta. Cambian un método, ponen el otro, en la anterior se podía votar unipersonalmente, ahora otra vez el voto en plancha. En la anterior te decían no vote en plancha porque las personas valen en su personalidad, en su ser único, personal, personalísimo. Hoy no, el bloque tiene que... Es decir, todos estos cambios constantes que se dan en los procesos electorales, ¿cómo los ves tú hoy de cara a lo que estamos viviendo? Justamente inseguridad jurídica, ¿no? Una inseguridad jurídica. Nosotros no hemos tenido, como tú bien has señalado, ni una sola elección con el mismo sistema electoral que teníamos en la elección anterior. Ni una sola. Flavia Freidenberg, una profesora que analiza el sistema político y el sistema electoral ecuatoriano, dice que somos reformadores frenéticos del sistema electoral. Así, o sea, siempre hay una reforma previa a unas elecciones. Y estas reformas, lo peor de todo es que no responden a fortalecer la institucionalidad, a buscar mecanismos más sólidos de hacer, de que los resultados electorales sean reflejo de la voluntad popular, sino de intereses de la mayoría que esté en ese momento a cargo para intentar una reforma que le favorezca de alguna forma. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. De todas formas, creo que sí hay que rescatar que la última reforma que se hizo previa a las elecciones que han pasado, la que se hizo en enero del 2020, fue una reforma positiva, creo yo, ¿no? O sea, se atacaron algunos aspectos importantes. La reforma de la fórmula de asignación de escaños por una fórmula más proporcional. Ya vimos en las elecciones pasadas como la fórmula anterior de
D'Hondt fortalecía a las mayorías y era una fórmula que permitió al partido oficialista el control absoluto de la Asamblea. Entonces, ha habido algunos cambios interesantes, ¿no? Pues, sin embargo, falta. Y además, lo que más me da miedo es que para las siguientes elecciones ya no tengamos este sistema. Ya lo reformen y ya se inventen alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo más grave, ¿no? Otra reforma importante que creo que es positiva, y una que tú señalabas, ¿no? El hecho de hacer listas cerradas. Creo que las listas cerradas ayudan a configurar partidos programáticos, o al menos en la teoría así funciona, ¿no? Entonces, claro, pero cuando la gente ve que no le conviene estar en un partido, que mejor, entonces empiezan a presionar para que las listas se hagan abiertas. Y cuando las listas se hacen abiertas, entonces tenemos que el voto se personaliza y la política se personaliza. Y lamentablemente en el Ecuador la política es muy personalista, llena de caudillos, llena de dueños de partidos, y eso no es positivo. Totalmente claro el análisis que haces. Ahora, de cara a eso, ¿cómo ves tú ya con los datos preliminares que tenemos, ya que no tenemos aún la promulgación oficial del 100% de las actas y demás al momento de la fecha que estamos realizando esta grabación, en la conformación de la Asamblea, a grosso modo, porcentualmente, ¿cómo ves tú la conformación de lo que tenemos hoy por hoy? Bueno, es una Asamblea bastante fragmentada. Esto se debe sobre todo a lo que hemos estado hablando, a dos motivos fundamentales. Primero, a la cantidad de partidos políticos compitiendo, y segundo, al nuevo método de asignación de escaños, que es Webster, que es un método más proporcional. Pero lamentablemente, como nosotros tenemos circunscripciones muy pequeñas y tenemos demasiadas organizaciones políticas, esto implica que cuando ya se asignan escaños a demasiadas organizaciones políticas. Y lo que tenemos es un montón de asambleístas que son los únicos representantes de su agrupación política en la Asamblea. Tenemos algunos partidos que solo han ingresado un asambleísta. Entonces, claro, tienes una Asamblea sumamente fragmentada, en donde va a ser más complejo llegar a acuerdos, porque además no hay ningún bloque mayoritario. Hay una primera mayoría, que es la de UNES. Claro, Centro Democrático están como primero, sí. Y Pachacutic, si no estoy mal, está segundo. Pachacutic está segundo, y tenemos a Creo y los socialcristianos en el segundo y en el tercero y en el cuarto lugar, que en teoría deberían actuar juntos porque fueron en alianza a la presidencia, ¿no? Pero eso no es una seguridad, tranquilamente. Ya sabemos que los socialcristianos pueden hacer pactos con cualquiera, ¿no? Entonces, eso está por ver si es que actúan juntos, ¿no? Entonces tenemos una asamblea fragmentada en donde va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos, llegar a consensos para aprobar leyes, para promulgar políticas públicas. Y claro, o sea, ya con lo que hemos visto de una asamblea tan desprestigiada como la que deberá salir ahora el 24 de mayo, pues no me parece que inicie con tan buen pie la nueva asamblea, ¿no? Tengo una inquietud ahí, ya que estamos hablando del tema de la conformación de la Asamblea, Arturo, y te la dejo para luego de una pequeña pausa, ahora que nos vamos a un pequeñísimo corte en fila 9. Y es si este tipo de conformación o esta dispersión de la cual estás hablando, de alguna manera también truncaría la posibilidad al gobierno que fuere, porque no hablamos de una mayoría absoluta, ¿verdad?, de ejercer también una gobernabilidad acorde a los planteamientos en este momento que se han generado, digo, por parte de las propuestas en campaña electoral. Esa es la pregunta. Luego de la pausa, Arturo, nos vamos a un pequeño corte en Fila 9 Live, pero ya volvemos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien
no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Estamos conversando hoy en Fila 9 Live con Arturo Moscoso, es abogado y politólogo. Arturo, lo que te preguntaba antes de la pausa en Fila 9, ¿esto dificultará el ejercicio o la gobernabilidad independiente de quién fuere el próximo presidente de la República? Me refiero a esta dispersión de la que estamos hablando en la conformación de la Asamblea. Claro, por supuesto. Y podemos ver si es que no se llegan a hacer acuerdos para tener bloques mediante los cuales se puedan aprobar leyes, podemos tener un bloqueo a la intención de gobernabilidad de cualquiera de los que llegue a la presidencia, ¿no? Porque ninguno de los candidatos tiene una mayoría sólida en la Asamblea y tendrá que hacer acuerdos. Y además, muchos de los que ocupen escaños en la Asamblea estarán viendo además la posibilidad de sacar tajada de alguna cosa, ¿no? Como ha funcionado siempre en el país, ¿no? Esta suerte de mayorías móviles o como le llama Andrés Mejía, un politólogo ecuatoriano, las coaliciones fantasma, ¿no? Esos arreglos que se hacen por debajo de la mesa para no dar una idea de que hay alguna alianza, pero que de todas formas permite actuar juntos a ciertos grupos políticos, ¿no? Lo que no es positivo porque no se sabe qué están haciendo. No hay un control de los políticos. Un fundamento de la democracia es controlar a los políticos, exigirle rendición de cuentas. Y cuando no sabe lo que hacen, es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, se puede dar, si es que no se llega a estos acuerdos, a una famosa pugna de poderes, ¿no? Como lo que teníamos en las décadas previas a la llegada del correísmo, en el cual en cambio tuvimos un completo control de la Asamblea por el Ejecutivo, que tampoco es positivo, ¿no? Hay que llegar a un punto medio. Veamos ahora con los acuerdos que se den dentro de la campaña electoral, si es que se llegan a configurar acuerdos más sólidos, si es que estos acuerdos son solo electorales o son acuerdos ya de gobernabilidad, a ver si es que se pueden traducir en una agenda mínima de la Asamblea para aprobar leyes, porque además eso es lo que necesitamos, Rodrigo y Roberto. Nosotros no estamos conscientes, creo que y la clase política tampoco, de la gravedad de la situación en la que está este país. Estamos en una crisis económica terrible, con los efectos de la pandemia que todavía no terminan la pandemia todavía no termina y sus efectos económicos no terminan todavía de verse, ¿no? Y esto no va a mejorar, esto solo va a empeorar. Además del tema de la vacunación, ¿qué vamos a hacer con la vacunación? Un montón de cosas sobre los cuales no importa las tiendas políticas, hay que ponerse de acuerdo, unos acuerdos mínimos, unas líneas rojas, decir, bueno, en esto sí hagamos, esto sí hagamos. Y creo que eso es importantísimo de cara a la segunda vuelta y a la configuración definitiva de la Asamblea Nacional. Hacia allá quiero ir justamente, Arturo, has tocado un punto clave en esta reunión. Mucho más allá de estas mayorías móviles, de estos partidos unirrepresentados que van a tener que agruparse por algún tipo de interés, por algún tipo de proyecto que va mucho más allá de lo ideológico, que entre tanto partido aún no termino de concebir cómo existe tanta ideología. Pero finalmente tienen que unirse hacia que hoy, ¿cuál crees tú, a tu criterio, consideras debería ser una agenda básica, una línea de ruta a ser trazada por una asamblea que, como bien lo mencionábamos antes, termina con uno de los niveles de aceptación tal vez más bajos de la historia? Bueno, la agenda mínima tiene que pasar por el tema económico. El tema económico es el principal ahorita, porque del tema económico
salen el resto de cosas. Del tema económico salen el resto de cosas que le preocupan a la población, que son el tema del empleo, que son el tema de la seguridad, que son el tema de la sanidad, ¿sí? Entonces, esos 4 temas principales tienen que abordarse y tejer ciertos acuerdos mínimos que contemplen cómo se van a abordar cada uno de ellos, ¿no? Pero no solo eso, Roberto, yo creo que en la votación que han obtenido Yacu Pérez y ¿cómo se llama? Guillermo Javier Lazo, Herbas. Y Javier Herbas, está también un interés bastante marcado de la población en temas de valores sociales, ¿no? En temas de valores progresistas. Y esto es algo que lo hemos venido analizando. Incluso yo escribí el año pasado un artículo sobre el tema con Daniel Montalvo, con datos del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, que hace el Barómetro de las Américas. Y ahí está, ¿no? Hay cada vez los jóvenes, que son el grueso de los votantes y el grueso de la población ahora en el Ecuador, cada vez están más preocupados de estos temas de género, medioambientales, de derechos de las minorías, etcétera, ¿no? Todos estos valores postmaterialistas que creo que transversalizan a esta otra problemática de la economía, el empleo y etcétera, ¿no? Y creo que ahí también va a tener que establecerse ciertos acuerdos mínimos, ¿no? Yo creo que, y claro, para algunas agrupaciones políticas será más difícil que para otras, pero creo que es importante que eso también quede sentado en los posibles acuerdos a los que se llegue, ¿no? Pero es importantísimo. Yo creo que el país exige un gran pacto nacional del que creo que no se puede excluir a nadie y que si es que por último también, si bien aquí en el país hay una fuerte corriente o una fuerte, mejor dicho, división o clivaje entre correísmo y anticorreísmo, que creo que esa es la principal división del país. Hay otros clivajes como son costa y sierra, como son indígenas con los mestizos, etcétera, etcétera. Pero quizá ahora el clivaje que más fuerza tiene es el clivaje correísmo y anticorreísmo. Y creo que si el correísmo también quiere involucrarse en estos acuerdos mínimos, hay que también darles la oportunidad, ¿no? Creo que esto es algo que depende de toda la clase política. Entonces, así eso tiene que ir, porque si no, este país no va a tener viabilidad, ¿no? No vamos a tener salida frente a todo lo que estamos viviendo ahora y a todo lo que se nos viene en lo posterior, ¿no? Arturo, yo quiero finalizar de mi parte con una inquietud y esto va en el sentido de que sí o sí nos vemos abocados a una segunda vuelta electoral, o sea, independiente de cualquiera de los dos candidatos que llegue al segundo puesto en esta lid electoral. Ahora, ¿qué tanto pesará el tema de ese voto ideológico ya en fecha próxima, me refiero en segunda vuelta, una vez que muchos, inclusive hablando de los propios partidos políticos, tienen temor de presentarse con sus ideologías o de transparentar sus ideologías y sus pensamientos profundos, ¿verdad? Más bien se centran un poco en el tema de la oferta, de la propuesta. Por el lado de la gente sí se fija en el tema ideológico al momento de ejercer su derecho al voto o más se va a fijar nuevamente en el tema de propuesta. Y esto con la posibilidad, estamos grabando el programa con unos días de anticipación a la emisión, con la posibilidad de que se lleguen a acuerdos también entre dos frentes que tal vez no se hubiese pensado que pueden acordar. Yo creo que tanto, sí hay una leve inclinación hacia el tema ideológico con relación a la economía, ¿no? Por un lado, quienes están más interesados en un Estado más centralista, más grande, que se meta más en la vida de la gente, que suba los impuestos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas de la izquierda económica. Y hay otros de la derecha económica, liberales, que quieren un libre mercado, un libre acceso, etcétera, etcétera. Creo que algo de eso sí hay. Ahora, en cuanto a los valores, en los valores es más complejo en el tema de valores, ¿no? Porque ya no se puede, en el tema ideológico ya no se puede solo hacer una división
dualista, ¿no? Dicotómica de izquierda-derecha, ¿no? Es más complejo que eso. Entonces, ya en la parte de valores sociales, en cambio, hay un lado que es muy conservador, que es la mayoría en el Ecuador conservadora, pero también hay una juventud, como les decía antes, muy, muy marcadamente liberal o progresista, ¿no? Y eso también creo yo que está jugando en esta elección, ¿no? Con esas ideas, frente a los acuerdos a los que se pueda llegar, van a tener que dialogar sobre estos temas y van a tener que llegar, como te decía antes, a acuerdos mínimos sobre cómo manejar la economía, pero también sobre cómo manejar estos otros temas, ¿no? Para que la gente, que si bien, ya te digo, no tiene un marcado voto ideológico, no hay aquí realmente partidos claros que digan, este es un partido de derecha, es un partido de izquierda, es un partido conservador. No hay, ¿no? Es medio los ciudadanos tienen un poco que estar adivinando de qué va la cosa, ¿no? Pero creo que... Tiene temor como a transparentarlo, a decirlo, porque se generan también los estereotipos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ante eso, pues, el diálogo, ¿no? El diálogo creo que será lo principal. Ojalá sean capaces de llegar al diálogo, ojalá que las cosas no se hayan fracturado tanto como para que no se pueda llegar al diálogo. Y finalmente, el último tema en el que dije antes, ¿no? Hay un fortísimo clivaje correísmo-anticorreísmo. Y creo que eso también será clave en esta segunda vuelta, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Arturo, y ojalá que el diálogo pueda pasar a otros puntos que sean más allá de solamente y podamos pasar a un punto de un análisis de propuestas, de ver lo que ocurre ahora con los jóvenes, de toda esta transversalidad de la que tú claramente hablabas, de los temas de los cuales hoy se debe hablar y discutir, de las composiciones y los desarrollos de las economías, las composiciones y los desarrollos de las sociedades actuales, contemporáneas y modernas. Es decir, hay muchos más temas en la mesa que solamente el de ver quién va segundo, tercero, contra quién y demás. Es decir, pensar sí en función de país. Arturo, te quiero agradecer muchísimo tus criterios muy válidos para compartirlos con nuestra audiencia. Te mando un abrazo grande y no sé si quieras concluir con algo adicional. No, gracias Roberto, gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar aquí, verte a los tiempos, aunque sea a la distancia. A ti también, Rodrigo. Y bueno, finalizar con un llamado a la conciencia, como decía el hermano Pablo. El hermano Pablo, ¿no? Un poco llamar a nuestra clase política a deponer sus intereses, un poco sus egos, sobre todo, y sentarse en la mesa y dialogar, porque lo que se está jugando aquí es nuestro futuro, ¿no? Y creo que tienen que tomarlo con la seriedad del caso. Nada más. Arturo Moscoso, abogado y politólogo, hoy en Fila 9 Live. Gracias, Arturo, nuevamente. Muchas gracias. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Un análisis claro y completo de los temas que deben estar sobre la mesa de discusión hoy por parte de una asamblea que tiene un reto muy grande de gobernabilidad
en los próximos años. Amén de lo que ocurra, por supuesto, también en la elección a presidente de la República. Lo que la gente se pregunte es si este país se presenta, particularmente los partidos y los políticos del momento, tienen la suficiente madurez para encarar este nuevo reto que está planteando el momento del país y el momento electoral. Seguro seremos testigos de lo que vaya ocurriendo con el paso de los días. Lo estaremos revisando y lo estaremos viendo y analizando. Gracias a toda la gente que se une a nuestra comunidad del 9 Channel. Gracias a quienes nos están siguiendo y apoyando a través del Facebook, a través de Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, a nuestros amigos que nos amplifican en Extrema FM. Les mandamos un abrazo grande a propósito por seguirnos siempre en la retransmisión de Extrema 92.5 en toda la zona centro del país. Para nosotros es un gusto poder compartir los contenidos de Fila 9 Live. Nos vemos en una próxima oportunidad y también nos escuchamos a quienes están con el audio en vivo. Será hasta la próxima. Que la pasen bien. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.